¿Cómo caracterizar la dinámica actual de la producción cinematográfica en América Latina? ¿Existen puntos de contacto entre los diferentes países a nivel temático, narrativo o estético? ¿Qué especificidades discursivas y modelos de representación se hacen presentes en cada lugar? ¿Qué puentes establecen estos emergentes culturales con su legado anterior? ¿Qué convergencias y o divergencias tienen lugar en los circuitos de producción, distribución y exhibición? Con este podcast de la Comisión de Estudios Audiovisuales Latinoamericanos de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual, nos proponemos desplegar un doble movimiento. Por un lado, partiendo del análisis de películas puntuales, abordar una serie de tópicos que creemos movilizan a buena parte del panorama cinematográfico contemporáneo de la región y dialogan con su realidad social, cultural y política. Por otro, enriquecer el debate articulando algunos interrogantes con las voces de investigadores del campo de los estudios fílmicos y realizadores para reflexionar juntos acerca de los rasgos que definen este momento particular de nuestro cine. Bienvenidos al podcast de ASAECA. En este episodio vamos a conversar acerca del eje interseccionalidad. Una de las categorías insoslayables del análisis cultural contemporáneo es la de interseccionalidad. Esto es, las formas en las que adviene la interacción de aspectos nodales como la clase social, el género, la etnia y o la religión, entre otras, que permiten brindar una respuesta más asertiva respecto de los sistemas de opresión instituidos que no operan de manera independiente, sino en el cruce específico y situado de estas nociones. Desde esta perspectiva, las representaciones cinematográficas latinoamericanas tienen un papel destacado para indagar sobre este tópico, dada la pluralidad de realidades sociales posibles de observar con solo ver algunas películas. Si bien se trata de una herramienta de análisis social que surge en las décadas del 60 y el 70 del siglo pasado, en el seno del movimiento afrodescendiente feminista estadounidense, con la intención de poner sobre el tapete político-cultural la dominación múltiple y simultánea que las tiene a ellas como protagonistas en la lucha por la emancipación patriarcal, blanca, capitalista, resulta interesante la apropiación latinoamericana, surgida al calor de organizaciones feministas brasileñas y ámbitos académicos en la década de los 80, ya que en la reelaboración en clave regional que hacen, agregan una dimensión crucial como es la del colonialismo histórico. Circunstancia esta que podemos aseverar, viendo el programa actual, continúa vigente merced un neocolonialismo cada vez más desinhibido y voraz. En este episodio del podcast de ASAECA nos proponemos aproximarnos al tópico de la interseccionalidad a través del desglose estético y narrativo de 3 películas: El Gran Movimiento, de Quiro Russo, Bolivia 2019, La hija de todas las rabias, Laura Baumeister, Nicaragua 2022, y Tempestad, Tatiana Hueso, México 2016. La primera de ellas, El Gran Movimiento, articula desde cierta experimentación formal la vitalidad urbana, la lucha de la clase trabajadora y los efectos que produce el modo de producción capitalista sobre la corporalidad. Se trata de una narración que sigue a Elder, un joven minero de ascendencia aymara, que arriba a La Paz junto con otros compañeros en busca de trabajo y algo de diversión. Allí se encuentra con una tía que lo ayudará y le brindará cobijo. Avanzada la trama, Elder caerá enfermo de los pulmones, algo muy común entre los trabajadores mineros, lo que dará pie al film para un entrecruzamiento entre lo realista y lo místico. La segunda de ellas, La hija de todas las rabias, es un film peculiar en tanto se trata del 5º largometraje que se filma en Nicaragua y el primero filmado por una mujer. A la vez hay que mencionar que es un tipo de película prototípica para el circuito de festivales internacionales, es decir, para lo que demandan algunos programadores acerca de las representaciones hechas en Latinoamérica. La sobrevivencia de los sectores marginales, en este caso poniendo el foco en una niña de rasgos indígenas. De esta manera tenemos a María, quien busca comida en basurales y luego tiene que separarse de su madre porque no la puede cuidar, ya que tiene que ir en búsqueda de trabajo. La intriga progresa a partir de las estrategias que va tejiendo a María en su nuevo ámbito, junto a otros chicos de su edad en un centro de reciclaje y su deriva posterior. El gran interrogante aquí se juega alrededor de si ofrece claves de lectura atentas y críticas, como ya hemos visto en otras ficciones emblemáticas, como Los Olvidados de Luis Buñuel, o Crónica de un niño solo de Leonardo Fabio, o la peruana Gregorio, realizada por el grupo Chasqui, entre muchas otras, o si más bien fetichiza la pobreza. La tercera que vamos a abordar es Tempestad, un documental que trabaja sobre la violencia que se vive en México, la impunidad narco, la militarización securitaria como respuesta biopolítica
y cómo se expresa en particular en el estado de vulnerabilidad, desamparo e indefensión jurídica que sufren los cuerpos femeninos de los sectores subalternos trabajadores. Es a partir de una disociación entre testimonio sonoro e imagen que se toma el caso de dos mujeres que narran experiencias escalofriantes a la par que la puesta en escena construye climas geográficos y estéticos que resuenan en tales vivencias. Se trata de un encuentro afectivo que denuncia críticamente el horror evitando el morbo bullerista. Como vemos en los tres casos, desde diferentes ángulos y modos de representación, se trabajan aspectos que permiten pensar las desigualdades e injusticias saliendo de estructuras binarias, lo que ofrece la posibilidad más adecuada de pensar en términos linderos. Motivo que nos permite complejizar el acercamiento a la realidad que atraviesan vastos sectores sociales de nuestra región. Tu mamá se ha muerto. Y ahí yo te he conocido chiquito. Ahora ya eres joven. Ahora has venido aquí. Ahora, ¿qué haces? ¿Trabajas? ¿Qué haces? Has venido a buscar trabajo, pero no puedes conseguir. No trabajas, te metes con malos amigos. Estás tomando. Eso está mal. Buenas tardes, estamos en el tercer episodio que organizamos de la Comisión de Estudios Latinoamericanos para la Asociación de Estudios de Cine y Artes Audiovisuales Argentinos. Mi nombre es Natalia Yerboski, estoy con Nicolás Scipione y Matías Corradi. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre el eje de interseccionalidad, que refiere a pensar esta relación entre la clase social, la etnia, el género y cómo interactúan en los films que hemos decidido abordar. Yo lo que diría es que la interseccionalidad es sobre todo una metodología de abordaje de las películas. No me parece que sea un tópico. Sí, se puede hablar también de una metodología o de un tipo de acercamiento a la realidad por parte del documental. Me parece que hay un escape desde hace muchos años y una mutación del documental desde hace unos 15, 20 años por lo menos, desde las clásicas formas del documental político, del registro social del documental, hacia un formato que va más hacia lo interseccional, se puede decir, o sea, para comprender la realidad desde múltiples factores que no solamente tienen que ver con la política, sino con lo político en un sentido más amplio, pero también con cuestiones de género, con cuestiones de sexualidad, con cuestiones asociadas a la etnia, a la raza, etc. Me parece que el documental de los últimos 20 años, vamos a decirlo así, el documental del siglo XXI ha tenido, si se quiere, esa tendencia hacia lo interseccional en sus abordajes y en sus modos de mirar la realidad. Creo que ese es un elemento interesante. Y después del otro lado del mostrador, creo que el análisis fílmico, o si quiere el análisis de películas, sí ha tenido transformaciones también, diría, de los últimos 20, 30 años, asociadas a acercamientos interdisciplinarios o que prestan atención a cuestiones interseccionales y que se corren de los tipos de análisis o de acercamientos más privilegiados en otra época, que estaban generalmente ordenados por la semiótica y en el mejor de los casos por la estética del cine, lo cual no está mal, pero sí me parece que hay dimensiones más amplias para estudiar las películas y que eso está muy presente contemporáneamente. No sé si querés empezar, Nico, a contarnos qué es lo que viste en relación a lo que planteaba Mati en su exposición. Dale, Nati. La verdad que me parece muy interesante poder trabajar a partir de este eje, porque las películas que trajimos, que comentaba Mati al principio del episodio, son muy ricas en la perspectiva de interseccionalidad en términos de qué es lo que
realmente nos traen, porque por un lado muestran una situación, varias situaciones complejas en las tres películas alrededor de la vida que tiene mucha gente en América Latina con a través de las problemáticas por la pobreza, pero también por algunas cuestiones estructurales que tienen que ver con las formas de trabajo, con el narcotráfico influyendo en la cotidianidad de las personas. Me parece que la posibilidad que en Latinoamérica se estén produciendo películas de este tipo que nos invitan a pensar profundamente cuál es la relación que tiene la vida de las personas con la influencia de las problemáticas que se van dando en la cotidianidad, me parece que es muy importante. Pienso en el caso de Tempestad, por ejemplo. Queda en absoluta libertad. No lo podía creer así, como de primer momento. No hay palabras para decir la emoción que se siente cuando te dicen que estás libre. Hay una combinación muy interesante con respecto a un relato de una persona que ha sufrido una situación muy traumática y que está saliendo de esa situación traumática, ¿no? Que es estar en una cárcel manejada por el narcotráfico, primero sin haber sido juzgada por nada, segundo, sin tener noticias siquiera de por qué está ahí. Simplemente un día fue a trabajar y no pudo volver a su casa, sino que terminó en una cárcel. Y bueno, el relato de esa salida me parece algo muy, muy importante, y a su vez combinado con otro relato que es el relato de una madre que está esperando a una hija que le arrebataron, digamos, por decirlo así. Parece como muy de un noticiero amarillista, digamos, pero bueno, efectivamente, la madre sigue esperando a una hija que ha sido secuestrada y que no se sabe dónde está, no hay respuestas, el Estado no le da respuestas a esa madre, la sociedad en general no se la da, y esos dos relatos combinados me parece que es algo muy potente en esa película, y que de alguna manera nos invita a pensar la relación con las otras dos películas que hablaba Mati al principio, porque tanto en El Gran Movimiento como en La hija de todas las rabias, la cuestión de la precariedad en el trabajo me parece que es algo que atraviesa la necesidad que tiene toda esta gente de encontrar realmente respuestas para dar vuelta a la situación en la que está viviendo, digamos, ¿no? Me parece que ahí las tres películas de alguna manera nos invitan a pensar
cuáles son las problemáticas en las que vivimos en América Latina y que a veces parecen como que nos son bastante lejanas y no sé si son tan lejanas. Totalmente. Son problemáticas que nos atravesan en tanto mujeres, en tanto trabajadoras, en tanto pertenencia de comunidades indígenas o, digamos, distintas etnias, ¿no? Mati, para seguir pensando y para seguir reflexionando en relación a estas 3 películas, ¿quisieras agregar algunas ideas? Bueno, gracias, Nati. Sí, un poco en la línea de lo que viene diciendo Nico, Tempestad me parece que es una película que repone un testimonio, o sea, la fuerza del testimonio, ¿no? Es muy potente. Yo cuando la escuché por primera vez, porque la vi varias veces la película, al principio decía, no podía creer, decía, realmente está diciendo algo que, o sea, esto que está diciendo le pasó a esta mujer, o sea, porque me resultaba verdaderamente un horror, algo, no sé, de un cuento de Kafka, una cosa así, ¿no? Me parecía muy, muy fuerte, pero, digamos, el encuentro que se produce, la interpelación afectiva a través del testimonio con el espectador, me parece que tiene una forma reparatoria, ¿no? Muy, muy emocional también en la voz, sobre todo de Miriam, que es la mujer que trabaja en el aeropuerto, ¿no? Pero luego también en el caso de Adela y toda su familia en el circo, que quizás la película le dedica menos tiempo a ese segundo testimonio, pero igual no deja de ser significativo y también muy potente, sobre todo porque estamos hablando de una niña que fue secuestrada, de una niña, quiero decir, niña, mujer, y es decir, una cuestión etaria, una cuestión de género y una cuestión también de clase, porque todos estos testimonios son testimonios que pertenecen a clases sociales subalternas y en muchos casos, como las otras películas que elegimos hoy, son testimonios o casos, digamos, que se representan de personas de ascendencia también indígena, ¿no? En el caso, por ejemplo, de La hija de todas las rabias, es lo mismo, una niña que las primeras imágenes aparecen en el basurero junto con otros niños, viendo que pueden recolectar, un poco como decía Nico, en este contexto de continental, de mucha crisis, de una crisis crónica, estructural, ¿no? Raúl necesita que te quedes con la niña. Mamá. Bueno, tengo un montón de trabajo. Y él tiene un clavo. Ahí quédate, hace caso. ¿Y pues por qué no te quedas con ella? No puedo, tengo que arreglar algo. ¿Te puedo hacer un espacio en la Necesito un par de días nada más, Raúl, por favor. Es Por favor. Mira, es Raúl, María. Aquí te vas a quedar conmigo, ¿viste? No, yo no quiero ir con usted. Es que no puede venir conmigo, María. Él te va a decir qué es lo que tenés que hacer para comer. Es algo muy fuerte y lo que quería decir también de Tempestad era esta forma que tiene la película poética de complementar el aspecto sonoro con una visualidad que permanentemente invita a climas emocionales, ¿verdad? Con este periplo de una suerte de road movie que yo entiendo que de alguna manera es la propia protagonista que está regresando, ¿no? Pero en ningún momento se la ve a ella, pero sí se ve todo ese escenario de securitización y de violencia y de climas quiero decir, climas geográficos, pero también eso incide en un clima que propone la puesta en escena de la película, ¿no? Y en cuanto al gran movimiento, bueno, a mí es una película que debo decir particularmente me pareció muy bien lograda. Me parece que tiene una riqueza intertextual que juega permanentemente, es decir, se ve que el director Kiro Russo, bueno, tiene un bagaje cinematográfico importante. Yo ahí detecté algunas cosas, como por ejemplo este montaje de atracciones cuando están los mineros y luego está la picadora de carne, que es algo que ya hemos conversado. Bueno, por ahí eso hay que dejarlo de lado, perdón. Pero bueno, también el pase de dinero me recordó a la película El dinero de Robert Bresson,
hay algunos escorzos, algunos encuadres cuando está Elder enfermo que remiten a algunas pinturas, de Caravaggio, o el chamán, Max, me recordó ahí, yo decía, ¿a quién me hace acordar? Y estaba pensando después que en el personaje de la película de Akira Kurosawa, que creo que es de 1975, Dersu Usala, que también es una especie de chamán que deambula por el bosque y que cuando baja a la ciudad como que, bueno, tiene ahí toda una situación, ¿no? Entonces, la música de los años 80, o sea, eso es lo que más me gustó de la película, cómo trabaja sobre la expresión del capitalismo en la periferia y el efecto sobre la corporalidad, que es algo que podemos hacer extensivo a todo este eje, ¿no? La corpora, cómo afecta el cuerpo de los personajes, este contexto terrible que estamos viviendo, pero al mismo tiempo cómo no caer en una representación que sea miserabilista, ¿no? Sino a partir de una apuesta estética, no sé si decir de vanguardia, pero sí renovadora, ¿no? Así que bueno, eso es un poco, no sé, Nati, me gustaría mucho escucharte a vos en este eje de interseccionalidad. Qué compromiso, sí, igual pensaba exactamente respecto del cuerpo, que me parece que es muy importante, y también retomando lo último que estabas diciendo y lo que decía Nico sobre el Estado y la no respuesta, o en todo caso la respuesta del Estado frente a determinados cuerpos, ¿no? Que me parece que quedan claros tanto en Tempestad como en La hija de todas las rabias, que el Estado define o decide sobre determinados cuerpos lo que les va a suceder, ¿no? Pensemos que son mujeres, o que son migrantes, o que son trabajadoras, o que también además son de descendencia indígena, como en el caso de La hija de todas las rabias, aparentemente, algo que nos muestra la peli, no lo dice, pero nos parece. Y en el caso de Tempestad son mujeres trabajadoras, porque una de ellas, como decías, es trabajadora del aeropuerto, y el Estado decide sobre estos cuerpos en base a una arbitrariedad, pero también sobre esta idea de que estas mujeres que son trabajadoras, que son de comunidades indígenas, sobre ellas se va a aplicar determinada fuerza o determinada violencia, ¿no? Son cuerpos violentados, son cuerpos en los cuales se vive la tortura, digamos, está la experiencia del golpe, de la sensación, digamos, de desesperación, de angustia que aparece en el relato, sobre todo de la madre, como decía Nico, que está esperando a esta hija que ha sido arrebatada aparentemente por también una red de trata, pero que ella supone, porque realmente no se sabe. Entonces, me parecía interesante cómo a través de estos testimonios queda de alguna manera, no sé, sugerido, pero nosotros lo vamos hilando, y también por lo que sabemos, digamos, en tanto son nuestras realidades sociales de toda Latinoamérica, y por lo que vemos, que es sobre nosotras, donde se aplica, ¿no?, esta violencia, ¿no? Y que parecieran ser cuerpos descartables, nuestros cuerpos, donde vivimos estas situaciones, ¿no? Estos sentimientos y estas emocionalidades, ¿no? Como el miedo, como decía recién, la desesperación, la angustia, el horror. Y me parece muy brutal, y pensaba en relación también a una película que nosotros en la Comisión de Estudios Latinoamericanos hace un tiempito vimos, que tenía que ver con pirotecnia también, que es una película colombiana que hace Federico Ategortúa, y que habla sobre los falsos positivos, ¿no? Entonces, sobre el cuerpo de determinados sujetos que son colombianos y que son pobres generalmente, y que en esta digamos, violencia estatal que lleva adelante, y que tiene que ver con no encontrarse ciertos cuerpos, o definir que ciertos cuerpos no los van a visibilizar, bueno, utilizan otros, ¿no? Entonces, nosotros veíamos en pirotecnia cómo se decide, también el Estado decide que estos son los cuerpos que van a ser asesinados, ¿no? Entonces, me parece de una brutalidad, pero también que las películas tienen esta capacidad de denunciar, de explicar, de alguna manera abordar todo lo que está sucediendo en esta Latinoamérica, yo diría, ¿no?, como de norte a sur, atravesados por estas diferentes violencias, ¿no? Y que son muy brutales, y que me parece que en Tempestad está muy bien, está muy claro, y esta decisión estética también que toma la directora de no poner, que tiene que ver con la condición de esta mujer que no se puede mostrar, que no puede hablar y que no puede dar
digamos, sí puede hablar, perdón, pero no puede ser mostrada. Entonces todas las imágenes que se registran son, como vos decías, de esta road movie, podría ser, ¿no?, en este viaje, aparecen distintos rostros de mujeres, podríamos ser cualquiera de todas estas mujeres, en esta voz de esta mujer que ha sufrido la experiencia de haber sido prisionera durante un tiempo por los narcos y en connivencia con la policía, ¿no? No sé, Nico, si querés agregar algo más. Sí, pensaba también que por lo menos en Tempestad y en La hija de todas las rabias, bueno, en El gran movimiento también aparecen en las 3 películas y también aparecen en 2 de las películas que habíamos hablado en el episodio anterior de extractivismo, en EAMI y en El ardor, la cuestión de de cierto animismo, digamos, ¿no? De cierta pertenencia a las creencias como una identidad de los personajes de todas estas películas, ¿no? Y de la forma en que pueden encarar, digamos, las violencias que están viviendo, ¿no? Me parece que es interesante el pensar en el cine latinoamericano y la inclusión de todas estas experiencias de vida, no solo por la violencia en sí, sino por la forma en que los cuerpos resisten estas violencias, ¿sí? Y ahí, tanto en La hija de todas las rabias, donde vemos el juego de la animalidad, el juego como una forma de poder enfrentar la violencia cotidiana que viven tanto la madre como la hija de tanto la madre como la protagonista, o también en El gran movimiento, en la forma en que la madrina del protagonista trata de ayudarle, ¿sí?, al muchacho que está enfermo para ver cómo se puede curar llamando a un personaje exótico que tiene sus propias formas de ver las cosas que muchas veces chocan con la medicina tradicional, muchas veces chocan con cierta perspectiva científica, pero que también tiene que ver con la idiosincrasia propia de las diferentes comunidades latinoamericanas, de cómo enfrentar las violencias que vivimos, ¿no? Me parece que es interesante todo lo que se va desarrollando ahí, no solo porque esté presente, sino por las formas estéticas que van tomando, ¿sí? ¿No? Todo este trabajo con la imagen, con la velocidad de la imagen en El gran movimiento, lo que vos decías, Nati, de, bueno, tomar ciertas imágenes de viaje en La tempestad como para darle de alguna manera un cuerpo a una voz que no puede ser corporizada. Me parece que es interesante pensar ahí cómo aparece de alguna manera esa identidad latinoamericana a través de eso. Bueno, yo la verdad que, digamos, todo esto que vamos moviendo, un poco haciendo alusión a la película de Kiro Russo, me trae pensamientos todo lo que venís diciendo vos, Nico, y también Nati anteriormente. No, yo quisiera agregar solamente 2-3 pinceladas. Una cuestión vinculada con el animismo, con esta visión de estas cosmovisiones latinoamericanas, lo barroco de lo latinoamericano, los lugares de realismo mágico, pero también de linde, ¿no? Entre la realidad y lo onírico, que a veces
no queda tan claro y eso justamente, esa cuota de fantasía enriquece el relato. Y también, por ejemplo, en El Gran Movimiento, si bien, digamos, la narración está, uno dice, bueno, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el eje argumental? Está sobre la enfermedad de Elder, pero en realidad la película, así como hace zooms hacia adelante y zooms hacia atrás, en general habla del gran movimiento como el gran organismo que es toda la ciudad, y ahí recupera las figuras de las trabajadoras, que luego también le dan un protagonismo en el baile, que es muy, muy estimulante, muy sensual, quiero decir. Que además es inesperado, ¿no? Es una cuota de un shock musical inesperado que te vivifica como espectador. Así que nada, me parece que es interesante tomar toda esa construcción, pues es una construcción justamente que apuesta a una estética latinoamericana, ¿no? Y contemporánea. Entonces eso está muy bueno. Y lo mismo con el documental de Tatiana Hueso, que tiene formas, rasgos específicos distintos, totalmente diferentes, pero tiene rasgos de un documental contemporáneo, que, digamos, una elaboración actual de todos estos temas, ¿no? Así que, bueno, sobre todo también hacer un poco de hincapié en, digamos, que son películas que todo el tiempo están trayendo al centro el contexto de esta fase neoliberal de consumo y descarte de los cuerpos, como una lógica dominante que afecta a todas las relaciones sociales y que desgarra el tejido social, y eso es una toma de posición, ¿no? También, como venimos diciendo en los distintos episodios. Y bueno, como bien había dicho Nico, son formas también que de alguna manera generan una conciencia, podemos decir que generan un entretenimiento, pero también toman posición y son una herramienta de resistencia, es lo que comentaba Nico antes. Así que bueno, quedarme con parte de eso me parece que está bueno. Bueno, gracias compañeros. Vamos a tener que ir terminando este episodio. Les invitamos a que escuchen y que escuchen los otros episodios que grabamos anteriormente. Nos quedamos con estas ideas de las imágenes, la lucha, la resistencia, la denuncia, como los ejes que hemos trabajado, la memoria, distintas formas de expresar lo que nos está pasando en Latinoamérica, a lo largo a lo ancho, de norte a sur, de este a oeste, y les invitamos a que hagan sus comentarios, que hagan sus aportes, a conversar con nosotros sobre las miradas que tuvimos sobre estas películas como las otras, y que, bueno, sigan mirando, observando, pensando, reflexionando sobre este cine que nos propone Latinoamérica en estos últimos 10 años. Les agradecemos un montón y seguimos conectados. Gracias.